Vamos a resolver este ejercicio del tema eliminación de constantes arbitrarias. Observamos que hay una constante, por tanto, la expresión matemática que es la solución de una ecuación diferencial solamente se tiene que derivar una sola vez. Recordemos que dependiendo del número de constantes es el número de derivadas que se le tiene que hacer a la solución. En este caso hay una constante, se derivará una sola vez. Ahora, para poder derivar esta expresión, dado que la variable y no se encuentra despejada, se hace uso de la técnica derivación implícita. ¿En qué consiste la técnica? Si en un término aparece tanto la variable y como la variable x, entonces ese término habrá que derivarlo dos veces. Una con respecto a x, considerando a y constante, y sumarle otra derivada, pero con respecto a y, considerando a x constante. Cuando se haga esa segunda derivada con respecto a y, habrá que colocarle el operador derivada de y con respecto a x. En eso consiste la técnica de derivación implícita. Ahorita lo vamos a ver en el desarrollo del ejercicio. Este término, por ejemplo, continúo con mi explicación, contiene tanto a x como a y. Entonces, ese término también necesitamos derivarlo dos veces. Primero con respecto a x, considerando a y cuadrada como constante, y después con respecto a y, considerando a x como constante. Y en esa segunda derivada, cuando derivemos y considerando a x como constante, se tendrá que colocar el operador derivada de y con respecto a x. Entonces, vamos a empezar derivando este primer término con respecto a x, considerando a y como constante. Si hacemos eso, observamos que la parte variable del término sería esto. Esto es la parte variable, entonces tenemos que derivar el seno de x. Y por fórmula se tiene que la derivada de un seno es igual a un coseno de x por la derivada del argumento. En este caso, como es x, la derivada de ese argumento es 1. Entonces nos queda simplemente así. Y por la derivada de un seno, que sería coseno de x. Más, derivamos nuevamente el mismo término, pero en este caso con respecto a y, considerando a x constante. Entonces, seno de x se vuelve constante y al derivar y, la derivada de y es 1. Por tanto, el término derivado simplemente nos queda como seno de x, porque esto se considera como constante y la derivada de y es 1. Cuando hacemos esa derivada, que estamos derivando y, se tiene que colocar el operador derivada de y con respecto a x. Entonces, notemos que este término, repito nuevamente, se está derivando dos veces. Esta es la primera vez que se deriva el término y esta es la segunda vez. En esta representa la derivada de este término considerando a x como constante, considerando a x como variable y a y como constante. Es por eso que y sigue apareciendo y la derivada de un seno es un coseno de x. Y nuevamente derivamos el mismo término, pero considerando ahora a x constante, es decir, seno de x es una constante, es un número, y derivamos y al derivar y, que es mi variable, la derivada de y es la unidad, que no se coloca aquí, pero el procedimiento de derivación implícita nos dice que necesitamos colocar el operador derivada de y con respecto a x. Vamos a continuar ahora derivando el segundo término. Sería menos, este término nuevamente posee tanto a x como a y,
Entonces, primero derivamos con respecto a x, considerando a y cuadrada como constante. La derivada de x aquí es 1, por tanto, el término derivado simplemente nos queda como y cuadrada multiplicado por 1, que es la derivada de x. Ok, esa es la primera vez que derivamos este término. Ahora vamos a derivarlo nuevamente, vamos a derivarlo nuevamente, pero ahora con respecto a y, considerando a x constante. Es decir, al derivar y, nos quedaría, la derivada sería 2y. Es decir, nos quedaría así, 2x, que es el valor constante, 2xy, y de acuerdo a la metodología de derivación implícita, necesitamos colocar el operador derivada de y con respecto a x. Y esto es igual, la derivada de una constante nos da 0. Bien, entonces ya derivamos cada uno de los dos términos 2 veces. Y en este caso vamos a realizar, vamos a agrupar términos. Nos quedarían los términos independientes de los operadores de derivada. Sería y coseno de x menos y cuadrada, que es este que está aquí, con este, más seno de x derivada de y con respecto a x menos 2xy derivada de y con respecto a x igual a 0. Lo único que hice fue agrupar los términos, los independientes y los que contienen el operador. Aquí podemos factorizar y, dado que aparece y aquí y cuadrada, factorizamos una y entonces nos quedaría como y multiplicado por el coseno de x menos y más, aquí factorizamos el operador derivada de y con respecto a x. Entonces esto nos queda como seno de x menos 2xy por el operador derivada de y con respecto a x, y esto es igual a 0. Después, vamos a multiplicar todo por diferencial de y, perdón, por diferencial de x. Entonces, multiplicamos este término por diferencial de x, entonces nos queda como y coseno de x menos y diferencial de x, más seno de x menos 2xy por el diferencial de x dividido entre el diferencial de x, se elimina ese diferencial de x, nos queda diferencial de y. Esto es igual a 0 por el diferencial de x, sigue siendo 0. Y aquí encontramos ya la ecuación diferencial sin la constante. Y esta es la solución del ejercicio.